concluyo ya. Entiendo que en estos momentos, ¿no?, tras más de 30 años de experiencia autonómica, la sociedad española, políticos, empresarios, académicos, ciudadanos en general, deben poder hacer de manera pausada un balance que yo creo que es muy positivo de lo vivido, pero al mismo tiempo formular propuestas de futuro que permitan adecuar la organización territorial a las demandas hoy existentes y que la crisis económica ha puesto de manera más cruda delante de todos nosotros. Y que ese debate debe ser encauzado desde la pluralidad y la racionalidad de las propuestas, ¿no? Se trata de evitar propuestas coyunturales, singulares, sin la necesaria visión del conjunto, ¿no? No se trata de desmontar el Estado autonómico, aunque sí de analizar sus defectos, sus deficiencias y tratar de mejorarlos. Todo ello desde, como decía, la discusión, el consenso, la búsqueda, en definitiva, del interés general, que no es la suma de intereses particulares, sino que es algo distinto, ¿eh? Es el interés general que está por encima de cada uno de todos los intereses particulares. Ese era y sigue siendo el objetivo del Foro de las Autonomías, dar cauce para este tipo de debates. Esperamos que esta jornada haya respondido a esta iniciativa y nuestra esperanza y nuestro deseo y nuestra voluntad es consolidarlo de manera que mantengamos durante todo el año una serie de trabajos y reuniones sobre estos temas y el año que viene en esta casa, en el Senado, que nos parece que es la casa adecuada, poder volvernos a encontrar para seguir debatiendo sobre estas cuestiones. Nada más. Muchas gracias. Profesor Muñoz Machado, cuando guste. Acabo de oír hablar de que no veníamos esta tarde a hablar de crisis y yo lo que había entendido es que tenía que hablar de la crisis y su repercusión sobre las autonomías, pero en fin, cualquier cosa que diga, si repito conceptos que ya están utilizados, pues lo lamentaré. Yo creo que el modelo de Estado autonómico que tenemos en España no es la causa de la crisis económica, pero la crisis económica ha puesto de manifiesto de un modo rotundo sus defectos y sus rémoras, las insuficiencias, las necesidades, que no son cosas de la crisis, pero que venían ya arrastradas de años atrás, se han puesto ahora de una manera rotunda de manifiesto y reclamando la necesidad de repensar muchas instituciones. Yo diría que repensar casi todas las instituciones y técnicas sobre las que está montado el principio, el Estado de autonomías. No es el caso de que en un cuarto de hora yo haga ahora un repaso de qué es lo que habría que replantear y cuál es el sentido, pero elegiré 3 o 4 temas nada más para simplemente ponerlos en el escaparate de esas necesidades en las que vengo refiriéndome. En España nunca se ha diseñado un modelo de Estado. Hemos llegado al modelo de Estado por la fuerza de las cosas, el modelo de Estado de autonomías por la fuerza de las cosas, por los impulsos particulares de los gobiernos que han existido a cargo del Estado en cada momento y por las iniciativas particulares de cada una de las comunidades autónomas que se han constituido, que han utilizado todas hasta el límite el principio dispositivo del que acaba de hablar el profesor Tornos. El principio dispositivo es una de las técnicas o instituciones centrales del sistema que está en franca crisis. Está también en franca crisis la manera de entender el poder legislativo de las comunidades autónomas y su relación con las tareas de ejecución o de aplicación de la ley. Está en crisis la manera de entender la organización administrativa de las comunidades autónomas y en último lugar me referiré a la crisis que afecta a los mecanismos de resolución de controversias, a las garantías finales del sistema. En cuanto al principio dispositivo, todo el mundo conoce la creencia de que la Constitución española es una Constitución inacabada, en el sentido de que tenía que ser completada por los estatutos de autonomía y esta tarea era una tarea inagotable, en cuanto que los estatutos siempre, una y otra vez,
podían reformarse acaparando más competencias y decidiendo tanto la organización como el contenido de aquellas. Esta regla permitía acrecer las competencias autonómicas, no necesariamente en perjuicio del Estado, pero acrecer esas competencias autonómicas hasta el infinito. La última expresión de la fe en el principio dispositivo fue el Estatuto de Autonomía Catalán de 2006, en el cual no solo se hizo un gran ejercicio de complementar y agrandar el ámbito de la autonomía catalana, tanto desde el punto de vista institucional como del contenido del poder material o de las competencias, sino que también se aventuró un concepto nuevo de Estatuto de Autonomía como norma capaz no solo de definir el contenido del poder autonómico, sino también de definir las relaciones del Estado y reposicionar al Estado en el conjunto del sistema mediante normas estatutarias que afectasen o condicionasen las decisiones del Estado sobre sí mismo. Bien, esta pretensión pura y simplemente ha sido desautorizada por el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 31/2010 y con ella se ha desautorizado ese modelo y también todos los demás estatutos de autonomía de lo llamadas de segunda generación que lo han seguido. La consecuencia es que hay que perder inmediatamente la fe en el principio dispositivo y, por tanto, también dejar de creer que la Constitución esté inacabada y que se pueden reformar continuamente los estatutos hasta llegar a unos niveles de gobierno definidos autónomamente por los territorios interesados. La Constitución no está inacabada, sino que se ha acabado de completar a través de los estatutos de autonomía, según al menos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tenemos disponible y hasta donde nos llega. Lo cual plantea que el modelo de Estado, que ya no se sostiene sobre el principio dispositivo, tiene que dar respuesta a las aspiraciones de autogobierno que mantienen vivas muchos territorios españoles y al menos los territorios periféricos que reclaman para sí la condición de nacionalidades históricas y quieren otra manera de engarce con el Estado español. ¿Cómo hacerlo? ¿Con cargo a qué procedimientos? ¿Cuáles son las fórmulas disponibles? ¿Cuánto da de sí el hecho diferencial? ¿Dónde recogerlo? ¿En qué medida puede hacerse ahora que el Estatuto ha dejado de ser la norma que tiene esa virtud reformista perpetua? La segunda cuestión que ha entrado en franca crisis es la concepción misma del poder legislativo de las comunidades autónomas y su ejercicio. Cuando se aprobó la Constitución, todos saben que la existencia o no de un poder legislativo en las comunidades autónomas fue una cuestión debatida por la doctrina, debatida en sede política también, que se saldó finalmente, mea culpa entre otras, por la generalización del poder autonómico, reconociendo que los estatutos de autonomía, así como podían decidir la cantidad de poder o especificar las competencias materiales que corresponden a las comunidades autónomas, también podían decidir sobre la calidad de esa competencia y su ejercicio a través de normas. A estas alturas del tiempo puede uno preguntarse con justicia si realmente esa generalización absoluta del poder legislativo nos ha llevado a una situación que sea asumible y que sea incluso razonable. Esta mañana me he hecho bajar de Internet una cuenta sobre la producción normativa de las comunidades autónomas en estos años. Y ahí hay algunas cifras realmente asombrosas. No son muy fiables las cifras porque están tomadas de dos bases de datos, Justel por un lado y Westlaw de otro, y también de los diarios oficiales, pero no dan cifras equivalentes ninguno. Pero sí permiten saber más o menos de qué va esto de la cantidad de normas. En Cataluña hay aprobadas 528 leyes desde que se puso en marcha el sistema autonómico y 11.589 decretos de carácter normativo. En el País Vasco, 424 leyes y 12.859 decretos. En Galicia, 392 leyes y 11.639 decretos. En Aragón, querido José Ángel, 490 leyes y 8.545 decretos legislativos. Todo esto, sumado a una por una de las comunidades autónomas, hay algunas que sorprendentemente no ofrecen datos. Si se intenta buscar en el boletín oficial correspondiente cuáles son sus cifras, no es fácil encontrarlo.
Pero todos estos datos, si se suman a la legislación estatal y a la autonómica y a la legislación comunitaria europea, arrojan unos resultados verdaderamente para ponerse a temblar en cuanto a la seguridad jurídica, a las garantías de los ciudadanos, al conocimiento del derecho que tenemos vigente. Súmese que además todo esto hay que leerlo con las leyes, con las sentencias del Tribunal Constitucional a la vera, porque realmente de ellas derivan también muchos problemas de interpretación. El legislador estatal, con muy buen sentido, pero con más optimismo, me parece a mí, que otra cosa, ha incorporado a ese anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno el mandato de que se formen equipos en las comunidades autónomas para poner de pie una reordenación y haga cada una especie de compendio con su propia legislación. Además de la abundancia de leyes, cuestión que hay que repensarse cómo se instrumenta y cómo se desarrolla, nuestro ordenamiento ha reflejado, y la crisis lo ha puesto de manifiesto, un déficit fundamental en la relación ley-ejecución de la ley. Todo el mundo hace leyes, y muchas, como se ve, o normas que luego han de ser aplicadas, pero el problema es de la aplicación de la ley, que se ha puesto vivamente de manifiesto con ocasión de la crisis económica. De la crisis económica ha derivado la reforma de la Constitución, el artículo 135, y del artículo 135 la Ley de Estabilidad Presupuestaria 212 de 27 de abril. Esa ley hace un ejercicio de demostración, porque realmente supongo que las autoridades comunitarias necesitaban esa demostración legislativa del Estado español de que las normas que el Estado dicta pueden ser llevadas a la práctica, y para eso ha puesto en marcha un conjunto de herramientas, de técnicas, para que en caso de desobediencia de las comunidades autónomas o de desatención, pues pueda forzárseles mediante la obligación de hacer planes económicos, hacer planes de equilibrio, suministrar información, correcciones, declaraciones, acuerdos de no disponibilidad, etcétera, etcétera, que no existían en nuestro ordenamiento jurídico hasta 30 años después de configuradas las comunidades autónomas. Y cuando todo esta parafernalia dispositiva se acaba, invoca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 155 de la Constitución, nada menos. Probablemente es necesario, pero es la manifestación más clara y última de que realmente las herramientas ley, ejecución de la ley, no estaban afinadas en nuestro ordenamiento, porque el 155 es una norma realmente de caballería o de infantería pesada para conseguir que las comunidades autónomas atiendan a la legislación estatal, que plantea muchísimos problemas, En algún sitio he recordado recientemente que realmente de los pocos preceptos de la Constitución que tiene un antecedente claro en los debates es este artículo 155. Hay una intervención de Roca diciendo que ese precepto, el 155, procede exactamente del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, y advertía que en los sistemas federales este tipo de normas eran absolutamente imprescindibles. Es cierto, procede del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Y este a su vez del artículo 48 de la Constitución de Weimar, y este a su vez del artículo 31 de la Constitución Federal Alemana de 1871. Los cito todos ellos porque la única vez que en Alemania se ha aplicado en serio este precepto ha sido con ocasión de la ordenanza de Hindenburg del año 32, que dio lugar al golpe de Estado de von Papen y que determinó pocos años después la catástrofe política y social y económica para toda Europa que derivó de las circunstancias de los años 30 en Alemania. En España no ha habido nada parecido hasta 1934, cuando con ocasión de la declaración del presidente Companys, que dio lugar a la suspensión del Estatuto de Autonomía y a una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales del año siguiente. Es decir, que estamos hablando de materiales muy gruesos, de munición realmente muy pesada para este tipo, y técnicamente además que necesita un refinamiento en su aplicación, en la que no sé si es necesario reflexionar y estar advertidos, porque en la Alemania de la que procede esta norma hubo a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, un debate en el que participó lo mejor de la publicística alemana, Anschutz Trippel, que finalizó con un libro, Bundesintervention de Kelsen, donde se planteaba si se pueden o no adoptar estas medidas sin una intervención preliminar de los tribunales, porque a la postre la decisión misma de incumplimiento puede o no puede ser una decisión unilateral.
Es decir, que tenemos cuestiones enormemente importantes que debatir, que ciertamente la necesidad de trabar la ley con su ejecución es ineludible, porque para nada vale hacer leyes y luego no se aplican en los términos que el legislador decide. Pero cómo hacer esto es algo verdaderamente complejo y mírese cómo aquí han tenido que sacarse ese tipo de herramientas de cuya aplicación no teníamos práctica y son bastante difíciles de implementar. Por otra parte, está arraigada la idea de que no existe un poder de... ¿Ya acabó el tiempo? ¿Sí? Gracias. Un poder de sustitución entre el Estado, del Estado cuando hay incumplimientos de las comunidades autónomas. Esas sentencias, una de las cuales citaba Joaquín, la 134/2011, la 157/2011, han establecido que no hay poder de sustitución legislativa del Estado, cosa que a mi juicio es una jurisprudencia constitucional errónea y que dificulta mucho la aplicación también de la legislación estatal. Quizá la novedad de más bulto que nos está trayendo la crisis económica en esta vinculación legislación-ejecución la vaya a traer, si es que progresa esa norma, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en cuyos artículos 22 y siguientes se ha incorporado la regulación de un poder sancionador del Estado que afecta directamente a los cargos y autoridades de las comunidades autónomas en cuanto supongan incumplimientos, por lo menos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, instruibles y ejecutables directamente por la autoridad del Estado, que puede, en tal caso, suspender a los consejeros de las comunidades autónomas culpables. No hay exclusión para el presidente de la comunidad autónoma, que debería estar, en principio, incluido en tal medida en los supuestos en que haya un incumplimiento de las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y esto es, no calificaré jurídicamente si es posible o no es posible, lo que digo que trastoca el modelo en el que estábamos absolutamente, porque supone la atribución de un poder sancionador a la autoridad del Estado que traspasa las fronteras de la autonomía y se ejerce dentro del territorio autonómico en relación no ya con las autoridades locales, respecto de las cuales sabíamos desde la Ley de Régimen Local del 85 que no caben ese tipo de intervenciones sancionadoras sin control previo de la jurisdicción, sino en relación con las autoridades del Estado, con las autoridades autonómicas de la comunidad autónoma misma, quiero decir. Ven que realmente aquí hay... La crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias y la innovación se está llevando por unos terrenos para los que hace falta ahora que todos meditemos mucho y hagamos una valoración de si son o no los más adecuados, y si no, si se le ocurre a alguien otro mejor, pues que lo vaya diciendo, porque el problema, el modelo hasta ahora no planteaba estos problemas y posiblemente porque nunca ha tenido que enfrentarse a una situación como la actual. Como no me da tiempo de decir mucho más, haré algunas referencias finales al tema de la organización y terminaré. La organización también ha sido la materia propia del principio dispositivo, por excelencia. Autonomía es autoorganización, hemos dicho siempre, en primer lugar. Autodisposición de los aparatos administrativos. Esto es lo más elemental de la autonomía, sin lo cual la autonomía no es reconocible. Está en el artículo 148, primero, como la referencia, como la constatación de esa elementalidad. Bien, sin embargo, ha ocurrido que la progresiva estatutorización de la organización administrativa ha producido la consecuencia de su rigidificación. Palabras complicadas todas. Pero regulaciones que antes estaban en normas administrativas simples o que estaban como máximo en normas con rango de ley, modificables por otras normas con rango de ley, han ido a parar a los estatutos de autonomía en base a ese proceso de crecimiento, de expansión numérica, cuantitativa de los estatutos de la segunda generación. Y materias que antes se podían ir reformando, como algunos aparatos administrativos propios de las comunidades autónomas, digamos, agencias reguladoras, o asuntos que eran materia de la legislación secundaria, digamos, régimen local, pues están ahora básicamente establecidos en las normas de los estatutos correspondientes, estatutos que como normas tienen una rigidez extraordinaria y que son más difíciles de modificar, sea por la comunidad autónoma, sea por el Estado, que un tratado internacional.
tendríamos que retocar esto también, del estatuto y su petrificación, como una de las materias que merecen una reforma. Se producen así paradojas importantes. La reforma de los niveles de administración territorial, que parece que es uno de los objetivos, al menos que el Gobierno del Estado tiene en este momento, tiene la dificultad añadida de que muchos de esos niveles están fijados en los estatutos, que no son normas en principio modificables por leyes del Estado, salvo que se invoque que lo que dice el estatuto es sin perjuicio de la competencia del Estado, que siempre puede sobreponerse en estos temas organizativos. U otros que también son un poco paradójicos. Mientras el Estado parece intentando, no sé si ese proyecto va adelante o no, una refundición de los reguladores, porque se dice que son muchos y que conviene que haya menos y que se cree una sola comisión que agrupe a los más esenciales, porque si eso se llevara adelante, ese proyecto, pues veríamos dentro de él la Comisión Nacional del Juego o la Comisión Nacional del Audiovisual, la de la Competencia o la de Telecomunicaciones. Y mientras el Estado hace esto, invocando razones de necesaria coordinación y ahorro, los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas tienen consignado que allí sí que habrá una comisión del juego o una comisión o un tribunal de competencia o habrá una comisión, un organismo o agencia controladora, un regulador de la televisión. De modo que se están produciendo, se están haciendo visibles este tipo de contradicciones de un modo más manifiesto que había ocurrido antes nunca. Concluyo diciendo que lo que se evidencia es que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de estudiar algo que ya hace 30 años que pusimos en marcha y que necesariamente habría que haber estudiado en todo caso. Quizá, como siempre, pues las premuras y las necesidades del momento, la presión del instante, pues obliga a hacerlo con más rapidez y espero que no, sin pensarlo debidamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Parrondo, por favor. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias al Foro de las Autonomías por la invitación que cursaron al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para participar en esta jornada. Y lo primero que quiero hacer es disculpar la ausencia, la falta de presencia de mi secretario de Estado. Evidentemente yo no voy a ser capaz de llenar ese vacío, pero en la medida de lo posible voy a intentar dar orientación respecto de la mesa redonda, respecto del tema de la mesa redonda. Sí quiero pedirles perdón a todos ustedes porque no soy orador y, bueno, pues seguro que me trabuco a lo largo de la exposición. Soy un modesto inspector de Hacienda que ha venido a más al que le han hecho director general. Y quería comenzar, bueno, habrán visto a lo largo de la intervención de don Joaquín primero y de don Santiago después, yo he ido tachando, es lo que pasa cuando uno interviene en tercer lugar, todas las cosas que ya se han dicho. Y voy a intentar ir recomponiendo sobre la marcha las cosas que yo quería comentarles. Hay una cosa que ha dicho don Santiago con la que el Ministerio comulga magníficamente bien, y es que, en efecto, la crisis lo único que ha hecho ha sido poner de manifiesto las deficiencias que hoy tiene la organización territorial de nuestro Estado. Yo creo que no hay que hablar solo de las comunidades autónomas, sino de la organización territorial del Estado en su conjunto. Y, efectivamente, eso lo único que ha sido, lo único que son los síntomas de una enfermedad, de un cáncer que ya teníamos bastante más dentro y que efectivamente ha arrancado, como también se decía, desde hace más tiempo. Hay, sin embargo, y lo digo con un respeto profundísimo para don Joaquín, que me merece, insisto, todos mis respetos, que es una cosa que me enseñaron mis padres o que intentaron enseñarme desde que era pequeñito, a respetar todas las opiniones. Desde entonces ya no digo que este cuadro es una porquería, sino que a mí no me gusta. Y también me dijeron que si quería hacer oposiciones, que no fuera
diplomático. Es mejor inspector de Hacienda porque el día que te hagas diplomático al día siguiente te declarará la guerra el primer estado en el que estás. Lo digo por lo siguiente. Don Joaquín ha hecho referencia a algo que yo creo que de verdad es el punto de partida y es la Constitución, pero se refiere a la Constitución con el restablecimiento de la autonomía. Y yo creo que sí hay que reflexionar de verdad en el fondo de qué es el restablecimiento de la autonomía que quiso la Constitución del año 78. ¿Qué queríamos? ¿Hablar de la situación que tenía, por ejemplo, Cataluña en el año 32? ¿O después la que tuvo el País Vasco en el año 36? ¿O la no nata casi que tuvo Galicia en 1938? Hombre, yo creo que tenemos que ver, pero además con una claridad enorme, y por Dios que me corrijan cuando me equivoque, que las fuerzas políticas de ámbito nacional que existían en la Segunda República, si es el momento que podemos tomar como punto de referencia para evitar el periodo intermedio, no había una sola fuerza nacional de carácter autonomista. Es decir, el Partido Socialista de entonces no lo era. La CEDA, pues ¿para qué vamos a hablar de la CEDA? Pues no, evidentemente no era autonomista. Si hablamos, por ejemplo, de la UGT y de su vinculación socialista, tampoco eran autonomistas. Y la CNT, que estaba perdida en el mundo internacional, tampoco. Entonces, yo creo que, por eso decía que es muy importante saber de qué queremos partir y hacia dónde tenemos que ir. Y lo digo por una razón, porque yo creo que la Constitución española es totalmente distinta. No es una Constitución centralista, lo hemos visto, no es una Constitución federal, no es una Constitución regional. Y el profesor Tornos hacía referencia, yo también lo digo, efectivamente, a nuestra Constitución, cuando nos habla que tenemos que partir de un único Estado, de una única nación y de una única soberanía, que desde luego, no tengo ninguna duda, reconoce la autonomía, pero reconoce la autonomía que está en la Constitución, no la autonomía que nosotros queramos, solo la que está dentro de la Constitución. Y eso, como les decía, creo, es el punto de partida, no para ver solo la comunidad autónoma, sino para ver toda la organización territorial. Fíjense ustedes en qué situación estamos ahora mismo. Y esto es algo que tenemos que ser capaces de explicárselo a los españoles. Imaginemos un pequeño trozo de terreno así, de este tamaño, muy pequeñito, donde tenemos a nuestro Juan Español. Y hay que decirle que ahí tenemos una entidad local menor. Tenemos un ayuntamiento que es el que gobierna en el municipio. Tenemos un consorcio que es el que está gestionando algo. Tenemos una mancomunidad que es la que se ocupa de hacer no sé qué otra cosa. Tenemos por encima un área metropolitana. Tenemos por encima las comarcas, allí donde existen. Tenemos a las diputaciones, cuando no, el intento de las veguerías. Tenemos a las comunidades autónomas, tenemos al Estado, tenemos a la Unión Europea. Estamos hablando de 10 niveles de gobierno sobre este pequeño terreno en el cual está nuestro español. Y ahora pensemos primero en la imagen que tiene nuestro español sobre esos 10 niveles de gobierno. Y de verdad, no quiero que vean en mí, porque además no lo soy, ninguna palabra demagógica, ¿no? Piensen simplemente en qué es lo que ve el español y qué noticias está recibiendo. Todos esos niveles de gobierno, luego por supuesto hay que explicarle muchísimas más cosas, todos tienen un Audi A8 blindado, el presidente de todo, y unas secretarias, unos secretarios bárbaros, impresionantes, y unos asesores geniales. Estoy hablando de la idea que pueden tener. Claro, si esa idea es la que van a tener, probablemente lo que quieran es fusilarnos, y yo lo entendería magníficamente bien. Mi jefe me dice que no le llame así, sino que intentemos corregir o racionalizar, más que de fusilamiento. Bien, pues sí, probablemente entonces eso es lo que haya que hacer, pero piensen que de lo que estábamos hablando es de esa estructura vertical que tiene un poquito de organización institucional. Pero, ¿qué nos ha pasado justo por un lado y por otro? Cuando cada una de esos 10 niveles de gobierno ha ido creando ramas paralelas.
y empezamos a hablar de otras organizaciones, de otras empresas, de otros organismos autónomos, de otros, vete tú a saber qué. Claro, es que lo que decía, es razonable que piensen mal. Es razonable que nos digan, miren, por favor, tienen que arreglar ustedes esto. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Pues la verdad es que es una cosa francamente complicada. Y es francamente complicada por una razón, porque sin necesidad de acudir a otra cosa, vayamos a nuestra propia Constitución, cuando nos dice que el propio Estado tiene capacidad para organizar esas instituciones, nos dicen que las comunidades autónomas también tienen capacidad para autoorganizarse, por supuesto, y además organizar. ¿Qué ocurre cuando hemos empezado a generar todo ese conjunto de niveles por un lado y por otro? Pues muy sencillo, lo que hemos generado ha sido una tela de araña, pero una tela de araña que, como nos dicen los informáticos, se puede crear en una matriz, que es una cosa muy difícil de entender, por lo menos en mi cabeza de licenciado en Derecho no entra. Cuando te hablan de las dos dimensiones, dices, bueno, bien. Cuando te hablan de la tercera, te imaginas un poco de profundidad, bárbaro. Pero cuando ya hablas de 10 dimensiones diferentes, imagínense lo que puede ser, pues eso, 10 arañas organizando, y por Dios, sin ánimo peyorativo, por supuesto, con toda la tela, por ahí en el momento que toques un trocito, probablemente todo el resto pueda saltar por los aires. Eso lo único que nos dice es que estamos totalmente imbricados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues habría que intentar desimbricar eso, pero muy despacio. Hay que hacerlo con tranquilidad, como se nos ha dicho, por supuesto, y ahí coincido totalmente con el profesor Tormos cuando nos decía, no, vamos a ver qué principios pueden ser susceptibles de emplearse de cara a esa reforma. Hablaba, por ejemplo, de uno magnífico, me parece magnífico, como es el control previo de constitucionalidad, entre otros que ha citado y que me acordaba ahora y por eso lo he dicho. Me parece magnífico. Bien, vamos a intentar organizarlo. Pero vamos a intentar organizarlo de una forma que no sea completamente razonable. ¿Y cuál es esa forma razonable o cómo se ve esa forma razonable desde el Ministerio? Y de ahí, como antes alguien comentaba, ese papel que ha salido, que está publicado también en Internet, donde ya se ha empezado a hablar de la reforma de las competencias, pues dando pasos. Y ese primer paso, o el primer paso que ahora mismo se está considerando dar, es la reforma de las competencias de las entidades locales. ¿Y cómo se hace esa reforma? Muy sencillo, muy simple. Vamos a coger un brazo muy duro, que se llama estabilidad. Durísimo, pero un brazo serio, un brazo al que hay que ajustarse. Y de ese brazo vamos a colgar, digamos, un rastrillo que tendría tres patillas, tres rastrilladores. Primer rastrillador. Tenemos que quitarnos de en medio todo aquello que suponga una falta de control por parte de la intervención. Hay que eliminar todos aquellos órganos que se pueden haber creado para evitar controles de la intervención. Segundo palo del rastrillo, también clarísimo. Tenemos que evitar la proliferación de todo aquello que facilita la creación de deuda pública, porque a ver si consigo crear algo que no me computa en donde no me tiene que computar. Y lo tercero, y yo creo que a nadie se nos cae y ni se nos deben caer los anillos al decirlo, el tercer palo debe ser el intento de evitar que en esos órganos estén mis amigos. Así de sencillo. Entonces, si sobre la base de la estabilidad y con esos tres palillos los pasamos a través de los niveles de gobierno, vamos a conseguir que con aras y con búsqueda de estabilidad desaparezca todo aquello que probablemente no se debería haber generado o que se ha estado buscando para fines que casi podría decir que no son los más puros, porque son casi espurios, dentro de lo que debe ser una organización administrativa racional. ¿Qué va en ese papel que anda circulando? 2 minutos, sobraos, voy sobrado.
¿Qué va entonces en ese papel? Pues algo muy simple. Lo que va es, miren, y estamos hablando ahora de las competencias de las entidades locales, que las entidades locales hagan aquello que pueden hacer. Parece una tontería, pero es que es así. Pensemos en un pequeñísimo municipio. Bueno, pues ese pequeño municipio tiene que prestar una serie de servicios mínimos. ¿Puede prestarlos? Adelante con él. ¿No puede? Busquemos un nivel de gobierno por encima de él que los preste. La Diputación Provincial. Es así de sencillo. ¿Puede usted prestar esos servicios? Magnífico. Pues vamos a ver entonces ahora qué le dice el Estado que haga y qué le dice también la comunidad autónoma que usted pueda hacer. Pero todo aquello que le diga que haga, que venga, tiene usted que hacer esto y aquí está el dinero. ¿Se acuerdan aquello de, pues tú chuflaras, hijo mío, cuando le pidió el pito? Pues eso, ahí está la competencia y ahí tiene usted el dinero. Y no puede haber ninguna competencia que usted le den si no va acompañada de la correspondiente traslación de los fondos. Y busquemos, por supuesto, garantías para que eso pueda tener lugar. En fin, yo, para que el moderador no me mire feo, voy a parar aquí, porque creo que será mucho más enriquecedor el debate que pueda haber después. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Don José Ángel Biel. Muchas gracias. Palabra que hablar el tercero siempre tiene sus dificultades, hablar el cuarto las tiene todavía más importantes, y hablar después de juristas de reconocida importancia, pues solo se me ocurre una solución, y es ejercer de lo que he ejercido durante muchos años, hablar de política. En este foro, hablar de política por dos razones. Primero, porque no es una ciencia exacta, lo cual eso tiene sus ventajas. Y segundo, porque si aplicamos la máxima ignaciana de que en tiempo de tribulación no hacer mudanza, yo parto de la base de que hoy más que nunca hay que reivindicar la política y el foro que es el Parlamento. Hoy más que nunca, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. No hay alternativa a la política, tal y como la hemos entendido siempre. Solo hay una alternativa, el caos o la demagogia. Y, en consecuencia, yo voy a hablar de política. Hablaré, por tanto, de política al hacer la valoración del Estado autonómico y añado, desde el punto de vista de Aragón, y añado más, desde un punto de vista de una cierta experiencia personal de diputado constituyente, senador, consejero durante 23 años del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes y único caso en España miembro de la Comisión Mixta de Transferencias Aragón-Estado desde el año 1978 hasta nuestros días. Único caso en España, no sé si para bien o para mal, pero está ahí planteado. Y me da una cierta experiencia en las relaciones de Aragón con el Estado. Vista desde Aragón, el Estado de las autonomías creo que permite decir rotundamente que admite una valoración positiva. Sin el Estado autonómico, Aragón, como entidad jurídica y política, no existiría. En consecuencia, ¿qué nos van a decir a los aragoneses de la importancia del Estado de las autonomías? Nuestra entidad jurídica y política terminó con los decretos de nueva planta, a pesar de que mantuvimos lo que denominamos derecho foral. Nada de lo que hoy es Aragón, para bien o para mal, hubiera sido posible en un Estado centralista. En un Estado centralista, Aragón era lo que estudiábamos en el bachillerato. Aragón 3, Zaragoza, Huesca y Teruel. No hubiéramos pasado de ahí. Aragón solo sería posiblemente Zaragoza. Aragón, como entidad jurídica, no existiría. Hasta la descentralización política, era costumbre en España que el desarrollo, la riqueza, se generara exclusivamente en 6 o 7 lugares de la geografía nacional por todos conocidos. Desde el 78 todos hemos tenido las mismas oportunidades, al menos sobre el papel. Y aunque es indudable que cada comunidad autónoma, como cada uno de nosotros, como cada pueblo, como cada empresa, como cada familia, ha podido hacer las cosas a su manera, bien o mal,
No por eso hay que cuestionar el modelo de la Constitución del 78. Cosa que sí hacen, o al menos algunos, tengo la impresión que sí que hacen, con la excusa de la crisis económica, los que en el fondo nunca asumieron los principios del 78. Y culpan de la crisis a las comunidades autónomas, olvidando, no digo todos, algunos, olvidando que quien siempre ha tenido con la Constitución en la mano la competencia de ordenar la economía ha sido el Estado. Aplique el Estado el artículo 149 de la Constitución. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hubo más de 2 billones de las antiguas pesetas para poder poner en marcha 2 planes de empleo local, se nos podía haber ocurrido poner en marcha las bases para garantizar la financiación de las administraciones locales, que están pendientes de resolver desde que se pusieron y se crearon los municipios, hacía de esto muchos años. Si al Estado le corresponde la ordenación general de la economía, a las comunidades autónomas les ha correspondido en estos años sostener el estado de bienestar, con el ejercicio de sus competencias en educación, sanidad, servicios sociales, etc. Y si es cierto que la bonanza económica permitió algunos excesos, entre comillas, no es menos cierto que es difícil considerar como negativo hablar de un excesivo bienestar del Estado. Otra cosa es que, visto lo visto, la que está cayendo, como decía el profesor Muñoz Machado, con la crisis, ahora toca actuar con la diligencia de un buen padre de familia, preciosa frase del Código Civil, y adelgazar, que es suprimir la grasa superflua, no amputar nada. Adelgazar es suprimir la grasa superflua. Pero volvamos a Aragón en la valoración del Estado autonómico, y aunque doy por superada la etapa constituyente, no puedo olvidar ciertas ventajas que algunos territorios privilegiados, entre comillas, tuvieron sin más razón que la política del momento. La disposición transitoria segunda establecía un trato especial para territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía. Aragón no lo pudo hacer, el estatuto de Caspe, porque llegó la guerra civil y fue imposible hacerlo. O la disposición adicional primera, que habla de amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. Sorprende la exclusión doctrinal de Aragón, al menos de una parte de la doctrina, de la lista constitucional de los territorios forales. Negar los fueros de Aragón es una gran injusticia que es necesario revisar. Tenemos una oportunidad, posiblemente en fechas próximas, en la actualización de los derechos históricos, etc. No voy a hacer más mención. Aragón da nombre a un río, a un reino, a una corona, a una dinastía. Y en heráldica internacional a las barras se les llama Aragón. Esto es así por su antigüedad, hecho político que existía en el siglo IX, 300 años anterior a otros nombres y hechos políticos relevantes. Aragón es, en fin, una comunidad histórica. Lo de nación es, en mi opinión personal, no tienen por qué compartirla, un asunto menor. Hay naciones que no son comunidades históricas, y España es ambas cosas, por aportación en parte de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Pero el hombre, queridos amigos, no solo hace la historia, que es el tiempo, sino también la geografía, dando al espacio un sentido. Y aquí tiene mucho que ver la organización territorial de cada comunidad autónoma. Aragón tiene 7 fronteras, que hacen de esta tierra una tierra mestiza, compatible y comprensiva en todos los aspectos. Se ubica en el centro de un círculo de 300 kilómetros de radio donde se produce, al menos hasta la crisis del año 2008, el 70% del Producto Interior Bruto de España. Es equidistante geográfica y políticamente de lo que significa Madrid y Barcelona, Bilbao y Valencia. Esa historia y ese espacio solo requerían la capacidad del autogobierno para construir un futuro. Y eso es lo que hizo posible el Estado autonómico. Y eso es lo que nos permite defender ahora la travesía central del Pirineo, el Pacto del Agua, ponernos a los trasvases o haber sido hasta el año 8 la 4ª o 5ª comunidad autónoma en términos económicos. O darnos un modelo de organización territorial propio, que ya que tengo la oportunidad de tener al director general competente de la materia, recordarle que en Aragón hay 731 ayuntamientos y de más de 20.000 habitantes solo hay 4. Si a alguien se le ocurre suprimir el resto, que no vayan por Aragón.
Y lo mismo digo de los 24 de más de 5.000 habitantes y 511 de menos de 500. Y ese es el Aragón histórico. Y eso no lo va a cambiar nadie. Eso es imposible cambiarlo. Por eso digo que hablo de política. Pues, queridos amigos, todo lo que hemos hecho hasta aquí ha valido la pena gracias al estatuto que tenemos del año 2007, que llama el profesor Machado de última generación y que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de tenerlo. Hoy, posiblemente, ese estatuto sería imposible. Pero cuando se aprobó, fue posible. Y lo único que pedimos es, evidentemente, que se desarrolle. Pero para no alargarme mucho y para que el moderador no se meta, evidentemente, conmigo, con toda la razón del mundo, algunas conclusiones de cómo ve este político que intenta estar a la altura, que no conseguirá, de los eminentes juristas que aquí han participado, cómo veo yo, desde mi experiencia más o menos política y vital, el estado de las autonomías. Primero, he de decir que el desarrollo del título octavo de la Constitución ha conseguido un grado de homogeneización importante entre todas las comunidades autónomas. Su reforma crearía más problemas que soluciones. Estamos ante una cuestión política, uno de los mejores frutos de la transición, y no solo de ingeniería jurídica o económica. No obstante, si alguien quiere renunciar a alguna parte de la autonomía, que lo haga. Desde luego, nosotros no vamos a cortarle la cabeza al Justicia por segunda vez. Ya se hizo en los tiempos de Felipe II y no vamos a repetir la renuncia a la autonomía. Si alguien quiere volver a ser territorio MEC, Ministerio de Información y Ciencia, que lo sea. A mí me suena a reserva Apache, lo de territorio MEC. Aragón fue una temporada territorio MEC, hasta que pudimos transferir las competencias en materia de educación. El modelo de financiación autonómica, siempre mejorable con criterios de solidaridad y esfuerzo fiscal, ha permitido una redistribución territorial de la riqueza que antes, no lo olvidemos, no era posible. Parece que se nos olvida lo que era la España de hace muchos años. La centralización era también económica. Era también económica. Lo que no veo claro, sin embargo, es que el cupo vasco y navarro, con todos mis respetos, sean una excepción. Y yo no encuentro ninguna razón para negar la posibilidad de tener cupo a otras comunidades autónomas. No encuentro ninguna razón política que haga imposible que otras comunidades autónomas que quieran puedan tener el cupo. Los 17 parlamentos autonómicos han generalizado el sistema democrático por antonomasia por toda España, como foro de debate de todas las cuestiones que afectan a las sociedades territorializadas, que no hubieran tenido esa posibilidad con otro modelo centralizado. Son el latido de las comunidades autónomas. Esa crítica que leo muchos días de los 17 parlamentos. Los 17 parlamentos autonómicos cuestan a este país un 15% menos que las tropas de Afganistán. Un 15% menos. La suma de los 17 parlamentos autonómicos, para que ubiquemos cada cosa en su correspondiente lugar si queremos dar una solución a los problemas. Y doy un dato. De todas las administraciones públicas que hay en España, sus millones de administraciones públicas que al parecer hay en España, en porcentaje de Producto Interior Bruto, las administraciones públicas españolas cuestan la mitad que la administración pública francesa. Donde no se nos olvide que con el 50% más de población que tiene Francia hay 36.000 ayuntamientos y en España hay 8.200 ayuntamientos. 36.000 ayuntamientos donde ningún francés quiere suprimir ninguno. Y el doble de provincias, lo que son aquí nuestras provincias, y un 50% más de regiones que en España. Y el coste en porcentaje de Producto Interior Bruto, la mitad del Estado francés. Los poderes generales del Estado deben fijar, evidentemente, normas básicas. Lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Esa es la gran cuestión a tener en cuenta. Las normas básicas, pero sin abusar. No convirtamos en básico todo lo primero que se nos ocurra. No convirtamos en básico todo lo primero que se nos ocurra. Y siempre digamos las cosas por su nombre. Las bases con rango de ley. No se pueden sentar bases que no sea con rango de ley. Atención, en consecuencia, a las bases de régimen local que tendrán que tener en cuenta lo que es cada territorio. Y atención a confluir las comisiones sectoriales y el Senado.
Las comisiones sectoriales y el Senado tienen mucho que decir en la conformación de eso que podríamos denominar las bases que tiene que dictar el Estado. Yo he pedido como presidente del Parlamento una comparecencia en el Senado, en la Comisión de Administraciones Locales, y aprovecho la oportunidad que estoy aquí para recordarlo, para explicar el modelo de organización territorial de Aragón. Porque claro, de las 400 leyes que con razón hablaba mi buen amigo el profesor Muñoz Machado, es que la 10ª parte son leyes de organización territorial, y aprobadas todas por unanimidad en el Parlamento. Y es que hablar de autonomía y no hablar de autoorganización territorial no es hablar de autonomía. Me parece que eso tiene que quedar meridianamente claro. Y para ir terminando ya, yo diría que en el modelo jurídico-político que tenemos en España hay 3 niveles que tenemos que tener en cuenta. La soberanía nacional, que está donde está y que no la toca nadie, que está donde está, por los poderes generales del Estado, la autonomía política, que la tienen las comunidades autónomas porque tienen poder legislativo, y la autonomía administrativa, que la tienen las entidades locales y que no tienen, evidentemente, poder legislativo. De cómo se redistribuyan las competencias entre esos 3 niveles y dentro del nivel de las entidades locales, de los 3 niveles que tenemos en Aragón, que son la provincia, la comarca y los municipios, dependerá cómo se conforme el Estado. Pero partiendo de la base de que esos 3 niveles no significan 3 mapas de España. El mapa de España es único. Y ese mapa de España no es un mapa de Estado, no es un mapa de España para la soberanía, un mapa de España para las comunidades autónomas y un mapa de España para las entidades locales. Terminaré enseguida. Reconocer que el Estado autonómico se basa en esos diferenciales, creo que se ha dicho ya. Dice la Constitución que provincias con características históricas, culturales y económicas comunes pueden iniciar el proceso de constitución de una comunidad autónoma. Y así se hizo. Todas las comunidades autónomas que existen en España, lo que algunos llaman café para todos. Bueno, pues ya iba siendo hora que en este país tuviéramos café para todos. Ya iba siendo hora. Esto no me parece que sea malo. ¿Eso qué significa? Pues que tiene unas consecuencias. Y es que cuando se reconocía que las entidades regionales históricas también podían constituirse en comunidad autónoma, desaparecieron 6 diputaciones provinciales. Por cierto, que también estaban en la Constitución. Las 6 que desaparecieron también estaban en la Constitución. ¿Y desaparecieron? ¿Por qué? Pues porque se creó una comunidad autónoma. Yo no quiero que desaparezcan las de Huesca, Teruel y Zaragoza. No saquen esa conclusión. Simplemente digo que hay que establecer. Consecuencia del hecho diferencial, la bilateralidad. Siento no poderme extender más, pero me parece que es fundamental resolver el problema de las relaciones bilaterales de cada comunidad autónoma con el Estado. Y además la multilateralidad. Y un dato muy significativo. Por cada 100 convenios que firman las comunidades autónomas con algún órgano de la Administración General del Estado, entre las comunidades autónomas se firma 1. La multilateralidad entre las comunidades autónomas prácticamente no existe. Parece que esté prohibida. Y decidir, señores, lo que hay que hacer con la antigua LOAPA, que ya no es LOAPA, que se ha caído lo orgánico y sale y lo de armonización. Pues o la derogamos o la cumplimos. Y si sobran ministerios, sobran ministerios. Para hacer ciertas cosas no hace falta ministerios tan enormes como existen ahora. Para dar bases en materia de sanidad, servicios sociales, en educación o de administración local no hace falta ministerios. Y termino ya. Señorías, porque estoy acostumbrado a esto de las señorías. Queridos amigos y amigas, termino ya. En Aragón sabemos mucho de pactos. Si quieren resolver esta cuestión con los juristas de reconocida competencia, pacten, lleguen a acuerdos todos los partidos del arco parlamentario. Esto no se resolverá solo si no somos capaces de llegar a acuerdos como los que hicieron posible la transición. Los acuerdos que hicieron posible la transición son los que, actualizados, tienen que hacer posible la solución a lo que muchos de los que hemos intervenido hemos considerado cómo vemos el Estado de las autonomías. Siento mucho, pero al ser el último alguna ventaja tenía que tener. Nada más y muchas gracias. No se preocupe, se le ha concedido el plus que le corresponde como político.
El profesor Tormos me autoriza, antes de abrir el debate, que necesariamente tiene que terminar a las 18 horas y 30 minutos, que haga un brevísimo resumen para encuadrar precisamente este debate. Miren ustedes, mientras oía hablar, recordaba una cosa que siempre tengo presente. Si cogen ustedes un libro de síntesis de historia de España, cualquiera, por ejemplo, el Comellas, se encuentran con una frase como esta, más o menos parecida. A comienzos del siglo XX, España tenía planteados 4 problemas. El problema agrario, el problema religioso, el problema militar y la estructura territorial del Estado, que entonces se denominaba de forma castiza el problema catalán. Han pasado 100 y pico de años. Los otros problemas o se han resuelto o se han desvanecido. Y sigue vivo el problema de la estructura territorial del Estado. Esto no es una frase. Piensen ustedes una cosa. Cada vez que España recupera la libertad y inicia un proceso constituyente, el momento central, ¿cuál es? Piensen ustedes en la Segunda República. ¿Cuándo se erizan las pasiones? ¿Cuándo se manifiesta el general Sanjurjo? Cuando se discute precisamente, ¿qué? El tema de la autonomía de Cataluña. Y luego se precipita el debate estatutario y Azaña logra, tras el gran debate, ¿cuál es el gran debate de la Segunda República Española? El debate sobre el Estatuto de Cataluña. Pero es que vamos a 1978. Ya tenemos memoria real y personal de lo que sucedió allí. ¿Qué es lo que se discutió de verdad? ¿El modelo económico? ¿La relación con la Iglesia? Lo que se discutió y lo que quedó indeterminado, como muy bien decía el doctor Muñoz Machado, ¿cuál es? El título octavo. ¿Por qué? Porque la divergencia de opiniones, la contraposición de intereses, el tema polémico era verdaderamente este. Y se hizo lo que se tenía que hacer, que era dejarlo de alguna manera indefinido, porque en aquel momento no se podía llegar a más. Ahora bien, se estableció una base que yo creo que es una base, en principio, admirable. ¿Y qué hizo posible una cosa? Hoy se ha citado a Ortega varias veces. Hay una frase que a mí me gusta, la redención de las provincias. Yo no sé si es en el debate del Estatuto de Cataluña o en otro texto posterior, que Ortega dice más o menos estas palabras. Dice, a mí la autonomía no me interesa por las comunidades que están acostumbradas a usarla, sino para aquellas que, adormecidas por la historia, necesitan sentir en sus ijares el estímulo de la libre iniciativa. Es decir, ha dinamizado el Estado autonómico la realidad de España en aquellas zonas en que estaba más adormecida. ¿Que se ha hecho con un coste importante? Efectivamente, pero vamos a ver, ¿se tenía que reformar la Constitución en un determinado momento? Sí, hubo un enrocamiento que lo impidió. ¿Se intentó luego la modificación constitucional por la vía indirecta de una reforma estatutaria marginando alguna fuerza política? También es verdad, por lo menos desde mi perspectiva. Y terminó de manera que no es precisamente ejemplar. Ahora, esto no obsta para que reconozcamos, uno, que el Estado autonómico fue un intento inteligente y buenintencionado de resolver un problema secular, que es el de la estructura territorial del Estado. Que los beneficios que se han irrogado de la existencia del Estado autonómico son especialmente positivos para aquellas zonas de España que más lo necesitaban. Ahora bien, llegado el momento, yo suscribo de la cruz a la raya todas las críticas que ha hecho el profesor Muñoz Machado. Son absolutamente ciertas. Y entonces me adhiero a lo que decía el profesor Tornos. Es necesario ya una reforma de la Constitución. Y para que no digan que doy la razón a todos, hay que ir a la reforma de la Constitución, desde mi punto de vista, y con esto ya inicio el debate, para impedir lo que para mí es la muerte del Estado federal potencial futuro que puede haber, que son las relaciones bilaterales. Es decir, se tiene que desarrollar el Estado autonómico en sentido federal. Saben ustedes que yo soy notario y me permitirán que les ponga un ejemplo sacado de mi oficio. La Constitución Española de 1978, cuando dibuja el Estado de las Autonomías, piensen que el Estado de las Autonomías es como un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal. Dibuja de una forma bastante correcta, más que correcta, los elementos privativos, los pisos y locales. Pero dibuja de manera absolutamente insuficiente los órganos de decisión colectivo. Es decir, por ejemplo, y sin ir más lejos, no da el contenido que debe tener esta casa. Falta la Junta de Propietarios. Es necesario desarrollar los organismos de adopción de acuerdos vinculantes para todos y también los organismos de colaboración horizontales y verticales. Falta lo que une, lo que ensambla. ¿Por qué? Porque miren ustedes, y termino ya,
Pero es lo que quería decir es precisamente lo que vengo a decir ahora. Yo creo que el Estado autonómico es el embrión de un Estado federal. Ahora bien, para mí un Estado federal no es otra cosa que una variedad del Estado unitario. ¿Qué quiero decir del Estado unitario? Que hay algunas materias en las cuales la voluntad general de todos prevalece sobre la de una parte. Y, por tanto, sin perjuicio de que la bilateralidad en cuanto a la negociación previa, a los contactos, tiene que existir, en aquellas materias que son competencia del Estado, la decisión final, y acabo ya desde mi punto de vista, y con esto inicio el debate, se tiene que tomar en estos órganos colectivos en los que la voluntad de todos prevalece sobre la de algunos, sean andaluces, sean aragoneses, sean catalanes o sean de donde sean. Yo creo que con esto dejo el toro en suerte. Ahora, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Sánchez Amor, soy diputado, aunque prácticamente toda mi vida pública la he hecho en la política autonómica, como sabe José Ángel. Decía Juan José ahora para terminar que, siguiendo un poco la idea de Joaquín, de ir a una reforma constitucional en sentido federal. Yo, desde un punto de vista intelectual y si queréis académico, podría compartir esa idea, pero también quiero que veáis la cuestión desde el punto de vista político. Mira, hay una situación en este momento en la que lo que parece dominar es el más puro arbitrismo, la solución genial, en la que todo parece sencillo. Yo creo que el director general nos ha dado un buen ejemplo de esa fórmula. Esto es muy sencillo. Se trata de quitar lo que no tiene intervención, de quitar donde podemos poner amigos. Esa forma muy española de arbitrismo, de solución genial y sencilla. Y luego una cosa que es la que a mí me parece peor de todas, es el coyunturalismo. Y es resolver problemas de larga onda, de larga distancia, prisionados por una realidad como la de ahora, de la crisis, que es, esperemos que temporal, que es coyuntural. Y podemos estar intentando resolver problemas que arrastramos de hace 25 años en un momento en el que la solución estará condicionada no por esa larga trayectoria, sino por el momento en el que se toma la decisión. Y, por tanto, el mejor ejemplo lo ha dado el director general. Es decir, lo que nos ha... Es verdad que él no ha podido desarrollarlo con tiempo y no se trata de una crítica en ese sentido, pero la aproximación que hace el Ministerio es un ministerio en el que está al mismo tiempo Hacienda y Administraciones Públicas. Es decir, la presión de la cuestión de la Hacienda sobre las reformas territoriales, incluso por esa ubicación, es ya obvia, pero él mismo lo ha dicho. Es decir, la reforma de algo tan complejo, tan largo, que ha dado lugar a tantas discusiones políticas y académicas, al final será un criterio hacendístico. ¿Eso es lo que queremos para resolver un problema de 25 años? A ver si dentro de 5 años eso que tenía lógica ahora, desde un punto de vista coyuntural, deja de tener sentido porque la situación, esperemos, que de aquí a 5 o 6 años sea distinta. Por eso a mí me preocupa esa presión de la coyuntura en la que podemos estar tomando decisiones de problemas sobre los que hemos meditado mucho y resuelto poco. Y esta tarde es un ejemplo. Estamos en el Senado. En el año 92, 93, 94, 89 nos reuníamos hablando de la reforma del Senado. No lo resolvimos. José Ángel sigue hablando de cómo las bases tienen que ser en leyes o no en leyes. La definición de las competencias extensas o cortas sigue estando encima de la mesa. La sentencia del Constitucional no ha resuelto muchos problemas de los que arrastraba nuestra disciplina constitucional. Y ahora además sumamos todos los grandes, el sistema de fuentes, la bilateralidad, multilateralidad, la posible extensión de las anomalías hacendísticas. Es decir, la agenda es inmensa porque no hemos resuelto nada en 20 años. Y resulta que queremos resolver una agenda de acumulación de problemas en 20 años en un momento en el que la resolución va a estar absolutamente condicionada por la coyuntura económica. Por eso digo que aunque yo pueda ser partidario desde un punto de vista abstracto de esa idea, creo que tenemos que repensar mucho si la coyuntura no va a condicionar demasiado esta posibilidad. Vamos a hacer primero las preguntas y luego la respuesta sería global. Intervendrán todos los miembros de la mesa. Tomo nota. Eliseo Aja, profesor del Institut de Dret Públic. Yo creo que en 1977-78 existían varias visiones muy distintas de España y que el consenso permitió un texto único a pesar de eso.
Hemos tenido 30 años de desarrollo y, lógicamente, continúa habiendo distintas visiones de España. Yo creo que en un grado, en unos casos menor, en otros es discutible, pero es lógico. Respecto al propio desarrollo, yo creo que durante todos estos años se han conseguido muchas cosas. Los ejemplos que ha puesto el señor Biel son bien demostrativos y no continuaré. Se podría decir de casi todas las comunidades autónomas, él lo ha explicado muy bien de Aragón. Pero el problema que tenemos todos, creo, es más el del conjunto. Es decir, vista comunidad autónoma por comunidad autónoma, probablemente la valoración sería siempre positiva. Podría haber alguna excepción, pero creo que todos lo haríamos en positivo. Pero lo que no acaba de funcionar es el conjunto. Y ese conjunto, al que yo creo que ha intentado aludir la intervención del profesor Tornos, que se puede discutir, pero que es ambigüedad de los estatutos, problemas en la distribución competencial, excesiva conflictividad, retraso del Tribunal Constitucional en las sentencias, etcétera, ese tipo de cuestiones que incluso ha sido muy bien completada por el profesor Muñoz Machado con lo nuevo. Lo nuevo es la estabilidad presupuestaria y el nuevo sistema de controles que permite el 135 en relación con el 155. Es decir, es un problema más que se nos añade, un problema muy serio porque cambia toda la disciplina presupuestaria y nos hace ver un concepto de autonomía distinto. Por tanto, es un problema más, un problema nuevo. Pero ese conjunto de problemas, yo creo que son problemas. Es decir, yo creo que no están resueltos. Es decir, si un tribunal constitucional está haciendo sentencias con 10 años de retraso, eso es un problema. Porque las diferentes corporaciones toman decisiones sabiendo que es igual, porque no habrá sentencia hasta dentro de 10 años. Cuando se cambia sistemáticamente y no hay manera de que cese el debate sobre financiación, tenemos un problema. Porque en la Constitución no está el parámetro que debiera guiar todo el resto del ordenamiento, etc. No me extenderé, el profesor Tornos creo que lo ha explicado bastante bien y es un problema de enfoque. Respecto a eso, yo creo que la definición que ha hecho el profesor Muñoz Machado de si es acabado o no o inacabado el modelo, yo creo que no es, me permito matizar, creo que no es exactamente así. Yo creo que el desarrollo de la Constitución, del título octavo y del artículo 2, se ha producido a través de múltiples pactos, los del 81, los del 92, a través de sentencias, la de la LOAPA, la 1392 sobre subvenciones, tantas otras, leyes de diferente tipo, evidentemente las leyes básicas principales están fuera de discusión. Todo eso ha sido el desarrollo que ha habido hasta ahora y eso es un poco el desarrollo de la Constitución. Y eso yo creo que todos debiéramos aceptarlo, es decir, que está ahí, no sé si tenemos que aceptarlo o no, es eso, el Estado autonómico. Pero eso presenta problemas como conjunto. La cuestión es, abordar esos problemas no es tarea, no puede ser tarea de una sola comunidad autónoma. Y yo personalmente creo que tampoco del Estado, porque no se puede hacer el Estado autonómico a base de decretos leyes. Por tanto, habrá que consensuar y habrá que volver a discutir y habrá que volver a negociar. La pregunta es, ¿somos capaces de hacer eso? Los juristas y los políticos de toda España, ¿somos capaces de hacer ese diálogo como se hizo en el 78? Esa es la cuestión. Entonces se puede decir que ese problema no está bien planteado, que no es ese o es el otro. Lo que no se puede hacer es replantearlo todo. Gracias. Ruego, por favor, que las preguntas sean contenidas, con una síntesis potente. Dos preguntas, una al profesor Machado y otra al director general, y una felicitación al presidente de las Cortes de Aragón, que ha defendido con un par de buenas razones el Estado autonómico, una razón histórica y una razón de presente. Mi pregunta para el profesor Muñoz Machado. Creo que brevísimo preámbulo, creo que el principio dispositivo de la Constitución republicana respondía a un conocimiento histórico profundo de que España era un conglomerado, también era un conglomerado de pueblos al que el Estado solo le dio un ministerio de instrucción pública en el siglo XX. Cuando los maestros de escuela, cuando se decía pasas más hambre que un maestro de escuela, y eso se pudo seguir diciendo bastante tiempo. Y así era la forma que teníamos nosotros de nacionalizar frente a una Iglesia católica que quería monopolizar la educación. Pero bien, vamos a dejarlo.
Entonces, este principio dispositivo ha llevado a que haya 17 poderes normativos. Y te pregunto, Santiago, ¿la naturaleza de la crisis de este poder normativo tan profuso es muy distinta a la que plantea la profusión normativa de la Unión Europea y del Estado español, de las Cortes Generales? Y mi pregunta para el director general, que yo creo que es buen orador y creo que se explica muy bien, pero yo no sé si le he entendido. Vamos a ver. Aquí me voy a valer de su propia metáfora y de su abocación a la educación que recibió de sus padres. Si estamos contemplando el cuadro de las autonomías, usted dice, por educación, no me gusta. Y le pregunto, ¿también lo que piensa es que es una porquería? Entiendo que eso es lo que piensa. Vamos, creo que... disculpe que parezca muy crudo, pero me he servido exclusivamente de la metáfora que usted utilizó. Hacemos 2 preguntas más y vienen las respuestas. Profesor Ariño. Vamos a ver, yo quería hacer una sugerencia respecto del formato de las sesiones. Yo creo que ha sido muy interesante la jornada de hoy. Hemos hablado de muchas cosas, pero quizás de demasiadas cosas, ¿no? Porque cada uno echa aquí sus cuartaespadas y trae en su cabeza o en su papel lo que entiende que constituye una realidad relevante. Y a mí me parece que la situación del Estado autonómico es no por la crisis financiera y económica, sino por los 30 años de experiencia, con crisis y sin crisis. Los problemas eran los mismos el año 2007, en mayo, todavía en plenitud de exuberancia económica, que hoy, en mayo o en junio del 2012. Yo creo que los problemas del Estado económico no aguantan más. Y yo he escrito hace poco que esto del consenso, el consenso de la Constitución, ¿no? Cuando yo he leído los testimonios de los constituyentes que eran protagonistas del consenso y que han escrito memorias y libros y comentarios, y uno llega a la conclusión de que no hubo tal consenso. Allí había de todo menos consenso. Lo que hubo fue una articulación verbal poco definida y no definitiva ni peligrosa para nadie. Ahora, eso no es un consenso. Eso es la huida hacia adelante y ya veremos. La impresión que yo tengo es que nadie sabía muy bien a dónde iba. Salvo quizá catalanes y vascos, que, bueno, que sí sabían a dónde iban. Bueno, yo creo que esto debe ser replanteado, no para hacer lo que ya hicieron, sino para de verdad llegar a alguna definición o conclusión de qué camino queremos seguir, cuál es el final de esto, ¿no? Yo cuando leo a veces en los medios de opinión pronunciamientos de los nacionalistas, soy valenciano, estoy casado con una chica de Girona, parlo el catalán, no en la intimidad, sino de vez en cuando con mi familia política, que son 100 y la madre, 100 y la madre. En Navidad nos reunimos 119 a comer en casa del Hereu. O sea que decir que no soy enemigo, que yo conozco Cataluña, quiero a Cataluña, comprendo a la gente, pero no acabo de entender, porque es una falsedad histórica lo que están intentando defender. Es mentira la historia de Cataluña que nos cuentan los nacionalistas, que dicen
Vicens ya no nos sirve. Como si Vicens fuera un instrumento a utilizar, ¿no? Que ahora me sirve y lo empleo, y cuando no me interesa ya no me sirve, ¿no? Espriu y Vicens ya no nos sirven, dice alguno de los nacionalistas, pero bueno. Y a veces, no, con esto quiero decir, perdóname, presidente, que, hombre, vamos a tocar fondo, ¿no? Vamos a decir la verdad, porque si no, oiga, esto es muy entretenido, es muy divertido. A mí me recuerda el Areópago, cuando San Pablo fue a explicarles la doctrina cristiana y le dijeron, muy interesante, te escucharemos otro día con gusto, ¿no? Y cada uno se fue a su casa, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en venir aquí a mantener diálogos interesantes con todos ustedes y con todos los que vengan además. Pero mire, es que no estamos aquí haciendo juegos florales, ¿eh? Estamos aquí hablando de cosas que son muy importantes y que son gravemente amenazadoras de la unidad de España y de la cohesión de España. Yo quiero a Cataluña, pero cuando le oigo el otro día a Mas, al presidente, decir en Boston, Cataluña es el Massachusetts de la Europa del Sur. Oiga, pues es que no sé qué está diciendo, ¿no? No sé qué está diciendo. Acabo. Lo que con esto quiero decir, señores directores de esta organización, es que vengamos aquí a debatir cuestiones concretas. 1, 2, 3 o 4, las que sean, pero no hablar de todo. Y a esas que vengamos, oiga, traigamos aquí algún tipo de posicionamientos y de preparación para ellas, porque si no, echar aquí el cuarto a espadas es muy interesante, muy divertido, pero no tendrá ningún fruto esto. La última intervención y luego la respuesta a los ponentes. Muchas gracias, presidente. 2 preguntas concretas, una para el director general y otra para el presidente de las Cortes de Aragón. En el caso concreto del director general, a mí me gustaría conocer cuál es la posición del Ministerio en relación a la posible, o lo que está haciendo el Gobierno ahora mismo de la Nación, de pedir una armonización fiscal dentro del ámbito de la Unión Europea. ¿Qué repercusión puede tener desde el punto de vista de la financiación también para las comunidades autónomas? Y cuando hablo de las comunidades autónomas de la financiación, yo tuve la gran suerte de ser en el Congreso de los Diputados ponente de la última reforma del Estatuto de Aragón, y te das cuenta que en esa negociación entre los partidos, entre las fuerzas políticas representadas, tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados, al final se lleva a conceptos de indefinición que es muy difícil, como hemos visto posteriormente, su aplicación real a la hora de plasmarlos en un presupuesto. Es decir, que una armonización fiscal a nivel de Unión Europea y sus posibles repercusiones dentro de lo que es el sistema de financiación en España. Y para José Ángel Biel, ha hecho una intervención política. Estamos en un ámbito político y a mí me gustaría conocer si dentro de ese consenso, el tan querido y soñado consenso que yo creo que tiene que estar basado también en posiciones claramente técnicas y jurídicas, porque si no nos vamos a equivocar otra vez con toda seguridad, ¿no? Viendo qué hay en derecho comparado, viendo cuál ha sido la experiencia de nuestra Constitución y el desarrollo del título autonómico. Si el Senado está llamado de verdad a jugar ese papel que todos los gobiernos, todas las fuerzas políticas que han pasado aquí desde el año 78 han reivindicado prácticamente para esta Cámara. Si una vez por todas somos capaces de darle la fuerza para que realmente se convierta en ese elemento que todos deseamos. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos desde la izquierda. El profesor Muñoz Machado, el primero. Muy bien, pues diré en primer lugar que comparto, porque no lo dije al empezar a hablar, comparto las bondades y cosas buenas que ha traído el Estado de Autonomías a España, sin duda alguna. Estábamos hablando aquí de los problemas actuales. Y damos por supuesto, por lo menos doy por supuesto yo, que el título 8º de la Constitución respondía a una reivindicación en las calles, libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y ha sido pues realmente una manera de reorganizar el Estado en general muy afortunada, lo cual no quita que tengamos que replantearlo.
comparto con Ignacio Sánchez Amor la idea de que no hay que hacerlo deprisa porque estamos con unos materiales delicadísimos que no se deben tocar atropelladamente. Es muy complicado saber cómo funciona el Estado. Yo incluso no estoy nada seguro, y aquí contradigo a casi todos mis colegas, no estoy nada seguro que haya que reformar la Constitución para hacer las cosas para hacer las correcciones que el Estado de Autonomía es precisa. Además de que dudo de que sería, en términos políticos en la actualidad, enormemente complicado hacerlo. Me parece que hay otras propuestas antes de llegar a una reforma global, al menos del título octavo, que están por explorar. Decía Eliseo que hay que plantear problemas concretos, en efecto, y hay que estudiarlos, pero la cuestión que yo suscito aquí, y sabemos cuáles son las soluciones a los problemas concretos, planteemos esos problemas. Aquí han salido bastantes, supongo que esta mañana y el resto del día han salido muchos, pero sabemos constitucional y jurídicamente cuáles son las respuestas a esos problemas concretos. Tenemos los juristas un arsenal de respuestas adecuadas que ofrecerle a los políticos para que las pasen a las leyes si tienen a bien hacerlo. De modo que hay que hablar en efecto de problemas, pero hay que hablar también de las soluciones para ir conformando un cuerpo de doctrina que sea útil. El principio del dispositivo, querido José Sanroma, es la variante atenuada del derecho de autodeterminación de Cataluña, expresado de un modo palmario en los tiempos inmediatamente anteriores a la República y, al parecer, debatido como tal, principio de autodeterminación en el Pacto de San Sebastián. El nacionalismo catalán pretendía por entonces el ejercicio del derecho de autodeterminación íntegro, que le llevara tanto a determinar su posición con respecto a España, así como su posición dentro del Estado español. Quedó de eso nada más que lo que puede denominarse principio de autodeterminación interna, es decir, su poder de disposición, cómo se incardina Cataluña en el seno del Estado, y eso posteriormente le hemos llamado principio dispositivo, que se extendió a Cataluña y el resto de las comunidades autónomas. El principio dispositivo no es nada más que la facultad de cada territorio dentro del marco de la Constitución, establecer cuál es el encuadre. Es una variación menor, es el hijo menor del principio de autodeterminación. Y en fin, Gaspar, es verdad que hay que hablar de la verdad, pero el problema es que hay muchas verdades y muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Supongo que la tuya no es la que se compartiría desde otras perspectivas presentes en la sala. Tenemos que centrar el tema del debate de alguna manera. Por mi parte, nada más. Brevemente, yo también voy a hacer una mención telegráfica. Ha habido una referencia que se ha hecho de los ayuntamientos. Simplemente una expresión, mejor dicho, un dato para que lo conozcan. En Aragón hay un municipio que tiene 7, 8, 9 habitantes y que quiere autonomía municipal, y hay otro que tiene 700.000. Y a mí que me digan cómo, sin conocer esa realidad, cómo se sientan las bases de ese municipio que tiene 7 habitantes y del municipio que tiene 700.000. Yo creo que esa es una competencia de la comunidad autónoma. Primera cuestión. Segundo tema, que por lo que he oído ahí, yo no conozco que la historia se haya hecho con ninguna hoja de ruta. Yo creo que nos gustará más o nos gustará menos. Aceptaremos o no que haya o no un consenso en la Constitución del 78, pero no conozco ninguna evolución histórica de los pueblos donde nadie haya tenido un guión. Las cosas han funcionado como han funcionado. Han sido las élites políticas o los dirigentes los que han sido capaces de impulsar, más o menos de una forma más o menos pensada, la evolución de los pueblos. Es decir, eso va a seguir siendo así. Me parece muy difícil que en España, siendo como somos mediterráneos, seamos capaces de tener ninguna hoja de ruta que nos lleve a ningún sitio concreto de aquí a 4, 5 o 6 años. Esto irá avanzado como ha avanzado hasta aquí. Y a mí me ha parecido que lo que se ha avanzado hasta aquí ha estado muy bien. Otra cosa es que los juristas hagan retoques al motor, que hagan los correspondientes retoques, pero plantearse toda la cuestión ahora me parece que es imposible. Creo que hubo un diálogo en el 78 que me parece importante. Y ha habido una pregunta específica con el Senado. Yo creo más en el Senado que en la conferencia de presidentes. Yo creo que la conferencia de presidentes, las que yo he conocido, no han resuelto ningún problema del Estado de las autonomías en España.
la conferencia de presidentes. Yo creo más en el Senado. Y creo tanto en el Senado que precisamente para evitar que los poderes generales del Estado no tengan en cuenta las características de mi comunidad autónoma como del resto de las comunidades autónomas, he pedido comparecer en el Senado, que me parecía que era la Cámara de Representación Territorial, para explicar en la Cámara de Representación Territorial cómo vemos en Aragón el tema del territorio. A mí me parece que el Senado tiene una función muy importante que hacer de debate y complementaria con las comisiones sectoriales. No he tenido la oportunidad de hablar de las comisiones sectoriales, pero las bases que tiene que dictar el Estado, la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados y el Senado, porque tienen que ser normas con rango de ley las que fijen las bases, evidentemente, esas habría que hablarlas, comentarlas en las diferentes comisiones sectoriales. Comisiones sectoriales y el Senado me parece que son dos piezas muy importantes para tratar de articular un modelo de organización política, ya no solo territorial, que me parece interesante. Yo creo que en lo demás no me voy a extender más. He sido breve. Gracias. Yo tengo aquí apuntadas cuatro cosas. Una de ellas, nada, no tiene ningún problema. Sí le diría al presidente de las Cortes de Aragón que no se preocupe con sus 732 ayuntamientos, aunque tenga muy poquitos, de más de 20.000 habitantes, que por cierto lo de 20.000 es una leyenda urbana. Es decir, yo no sé, sí, ha habido alguien que ha empezado a hablar de los 20.000 habitantes, pero no hay, que yo sepa, decisión alguna tomada sobre eso. Luego había tres preguntas. Una primera, donde se hablaba del arbitrismo. Hombre, yo no creo que haya eso. Y me explico. Desde el 27 de diciembre de 1978, si no antes, se viene hablando y escribiendo de la organización territorial del Estado. Y yo creo que todos hemos leído cientos de cosas que se han escrito precisamente sobre ese tema. La única diferencia es que a fecha de hoy se ha tomado la decisión de no seguir escribiendo artículos doctrinales, sino de escribir un proyecto de ley. Esa es la única diferencia. Y claro, después de haber tanto tiempo sin tomarse una sola decisión, ahora nos encontramos con que efectivamente estamos viendo que parece que hay la intención seria de hacer algo. Entonces, no se trata de rapidez, yo creo de verdad que no se trata de arbitrismo, y las cosas además se están haciendo pensadas. Es una lástima, yo creo que lo decía bien nuestro moderador, pues no haber tenido más tiempo para explicar más cosas. Pero hay una pregunta que siempre hemos tenido todos, y es ¿por qué hemos permitido, o ha sido razonable, digamos lo mejor, que los ayuntamientos hayan tenido ese principio de subsidiariedad y han cargado al final absolutamente con todo? Pues no sé yo si es razonable o no es razonable. Sí, opiniones las tenemos para todos los gustos, desde los que dicen que es la administración más cercana y que parece que entonces debe ser quien primero resuelva los problemas de los ciudadanos, hasta, bueno, pues un sistema totalmente contrario. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el problema es que ahora estamos viéndole ya casi las orejas al lobo del proyecto de ley, y se está pensando, se lo aseguro. En segundo lugar, yo de verdad he demostrado que no soy buen orador, porque si usted ha entendido que lo que yo quería decir es que el sistema autonómico es una porquería, pues la verdad no era esa en absoluto mi intención. Si es verdad, pensando que puedo haber dicho que nos gustará más o menos. Es cierto, pero no estoy hablando de mí ni de usted en concreto, sino estaba haciendo una reflexión general, diciendo, bueno, salgamos a la calle y preguntemos a la gente qué le parece el sistema autonómico. Eso es lo que quería decir, me parece más o menos. Yo aquí, por supuesto, no estoy hablando ahora como Jaime, sino como el director, y le digo que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hay un profundísimo respeto a las comunidades autónomas y una defensa a ultranza de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que no haya que actuar, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es el respeto a la institución, no tenga usted ninguna duda, y ahora vamos a ver cómo podemos conseguir que las comunidades autónomas cumplan la función para la que se han sido diseñadas por parte de la Constitución.
Y luego, respecto a la última pregunta, lamento no poderle dar la contestación porque no es un área de mi responsabilidad, la armonización con la Unión Europea. Yo tengo mi opinión personal, pero esa no vale absolutamente para nada. Me encantaría poder darle la del Ministerio, pero la desconozco. Gracias. Bien, vamos a concluir ya la sesión del foro. Antes, permítame una única respuesta y después paso rápidamente a unas brevísimas conclusiones, ¿no? La única respuesta que yo quería dar a las intervenciones que han habido es no de ustedes, sino del director general, ¿no? Cuando hacía aquel comentario sobre que yo había dicho que se tenía que recuperar la autonomía, ¿no? Bien, lo que yo quería decir, lo que quería decir en aquel momento es que, y lo ha dicho el señor López Buñol, ¿no? Cuando se elabora la Constitución en 1978, uno de los problemas fundamentales era el problema de la organización territorial. Y en aquel momento el problema de la organización territorial se planteaba desde dos perspectivas. Por un lado, había que reformar el Estado y descentralizarlo para modernizar el Estado español en su conjunto, porque el Estado español era un Estado fuertemente centralizado y que un Estado moderno requería un proceso de descentralización con carácter general. Ese era un problema desde el punto de vista de la organización territorial. Pero había otro problema, que era el problema de dar satisfacción a las reivindicaciones autonomistas, fundamentalmente de Cataluña y del País Vasco. Y esa era una realidad, ¿no? Si miramos el problema al día de hoy, ¿qué comprobamos? Bien, el problema de la reforma de la organización territorial del Estado desde el punto de su descentralización en su conjunto, pues se ha hecho con un notable éxito, pero detectamos alguna serie de problemas. Pero el problema de dar satisfacción a las reivindicaciones de mayor autonomía, fundamentalmente de Cataluña y el País Vasco, de alguna manera sigue estando presente. Y, por lo tanto, también debemos plantearnos, bueno, cómo poder dar respuesta a este problema que de alguna manera sigue vigente. Eso es lo único que yo quería decir. Y creo que esos son datos objetivos. Y por dar un dato objetivo, recientemente se ha publicado un libro de Víctor Pérez Díaz y otros dos sociólogos que se llama Crisis, el libro que tiene el profesor Sánchez Morón, Sánchez Amor, que hace un estudio de cómo se posicionan las distintas comunidades ante la crisis y ante el estado de las autonomías. Y hay un dato que insiste repetidamente, que bueno, la posición desde Cataluña y el País Vasco es muy sensiblemente distinta a la de las otras comunidades autónomas. Y esa es una realidad que está contrastada aquí con ese informe. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema, bueno, que hay que analizarlo y ver cómo se da respuesta desde una visión de conjunto, no bilateral, sino multilateral, para poder avanzar en ese problema que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. Eso es lo único que yo quería decir cuando hacía ese planteamiento de recuperar la autonomía en 1978 y cómo hoy seguimos planteándonos el distinto alcance de esa autonomía. Bien, dicho eso, con eso cerraría, ¿no?, lo que serían las intervenciones. Paso muy brevemente a formular unas brevísimas conclusiones de lo que creo ha sido el foro de las autonomías durante todo el día de hoy, ¿no? En primer lugar, agradecer a todos los ponentes y a todos ustedes como asistentes, ¿no?, su presencia en el mismo, sus intervenciones, sus aportaciones y la discusión que ha tenido lugar en el día de hoy aquí en el Senado. Conclusiones brevísimas, como decía. ¿Cuáles son los puntos que creo que han estado patentes y sobre los cuales hay un general consenso? El estado de las autonomías es una realidad asentada, irreversible y, en términos generales, positiva. Ha sido positivo para el funcionamiento del conjunto del Estado español. En segundo lugar, la crisis económica ha puesto en evidencia algunos problemas, algunas deficiencias en el funcionamiento de este sistema general. Deficiencias que no son todas ellas derivadas de la crisis económica, sino que muchas de ellas seguramente vean arrastrándose del modelo definido en el texto de la Constitución y en la interpretación que se ha hecho del mismo.
La crisis nos ha puesto de relieve una serie de problemas, insisto, no todos ellos son debidos directamente a la crisis. En tercer lugar, esa situación en la cual hemos detectado una serie de problemas parece que reclama un debate para tratar de identificar cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las propuestas de solución a esos problemas. Un debate que evidentemente no ha de ser coyuntural, que no ha de estar vinculado a la crisis económica y a la necesidad de dar una respuesta financiera, como a veces está pasando en determinadas respuestas que se dan a problemas, desde esta exclusiva perspectiva. Pero eso no quiere decir que no deba iniciarse el debate sereno, sosegado, pausado. El señor Almunia nos decía, hay urgencia. Bien, hay urgencia, pero tampoco pensemos que una reforma de este calado se puede resolver rápidamente por la complejidad de los problemas. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Cuarto lugar, esa reforma creo que también hay acuerdo en que debe partir de la diversidad del Estado español, de la complejidad de su estructura territorial, pero al mismo tiempo que requiere un pacto general. Que requiere un pacto general desde una visión multilateral, desde una visión de sistema, de funcionamiento del conjunto como algo articulado, que debe reconocer la diversidad, pero al mismo tiempo debe permitir que funcione armónicamente el sistema como tal, como conjunto, como Estado. A continuación, yo diría que también parece haber un consenso en la necesidad de que exista ese debate a través de un encuentro entre políticos del Estado y de las comunidades autónomas y académicos. Políticos, académicos, que se planteen, como decía el profesor Aja, si realmente somos capaces de avanzar en líneas de acuerdo, en propuestas, para ofrecerlas después a la clase política, que evidentemente es ella la que ponderará el tiempo político y el cómo llevarlas a cabo, si es a través de una reforma de la Constitución o de otras técnicas, como decía el profesor Muñoz Machado, y en qué momento y cada una de ellas cuándo se puede implementar. Pero yo creo que es una obligación nuestra, al menos, de ponernos a trabajar para identificar esos problemas y ofrecer respuestas. Y por último, yo diría que este foro de las autonomías requiere continuidad. Requiere que no sea solo una jornada de un día, sino que nos podamos volver a encontrar dentro de un tiempo. Y además que esa continuidad se mantenga latente hasta que nos volvamos a encontrar, ojalá sea así, como es nuestra intención, pues dentro de un año otra vez en esta sede en el Senado. Pero que a lo largo de este tiempo vayamos manteniendo las reuniones, el trabajo, las discusiones. Seguramente yendo a propuestas concretas, como decía el profesor Ariño, buscando temas concretos de identificación que nos permitan identificar esos problemas y aportar respuestas a los mismos, para llevarlas después a este foro aquí en el Senado. Esas eran las conclusiones, como ven, muy generales sobre lo que creo ha sido el foro de las autonomías, lo que nosotros pretendíamos y que ha sido posible. Y vuelvo aquí a dar mi agradecimiento al Senado, en primer lugar, a las dos fundaciones que nos han apoyado y a todos ustedes con los que seguimos contando para seguir debatiendo, seguir discutiendo, seguir identificando problemas y seguir aportando propuestas a algo que creo que a todos nos preocupa y nos interesa. Nada más y muchas gracias. Bueno.